Muy buenas tardes. Oigan, a ver, tenemos muchos frentes abiertos en materia de salud. Estamos hablando de la desorganización que se vive, de una mala atención, atención de poca calidad, de la falta de presupuesto, de personal en medio de una pandemia de COVID-19 que ha dejado miles de muertos y en donde la gente, pues en muchos casos no tiene acceso a la salud pública y se ve en la necesidad de buscar servicios de salud baratos. ¿Qué hacer frente a este panorama? Pongo el tema sobre la mesa, me despido, que tengan una excelente tarde. Gracias, Magda. Bueno, es un gran tema, el tema sobre la mesa hoy. Bueno, ¿por qué? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué fue, y se puede decir que es un fracaso ese cambio del Seguro Popular, Víctor, al INSABI? Y bien lo comentaba Magda al poner el tema sobre la mesa, ¿sí? Hoy, de acuerdo a esta encuesta que hemos estado manejando a lo largo de esta mañana aquí en Mega Noticias, la encuesta nacional de salud y nutrición, ¿sí? El 36% de los ciudadanos se están atendiendo en servicios de medicina privada, el 36%, o sea, le estamos pagando, se está destinando recursos que pueden ser utilizados por las familias para otras cosas, se están yendo al tema de la medicina privada. Un 21% se atiende, derechohabientes se atiende en el Seguro Social, un 19%, Víctor, que es la cantidad que llama la atención, se va a consultorios de farmacias. Estos consultorios que han proliferado a un lado de las farmacias que cobran muy barata la consulta, y un 19% de las familias están acudiendo a este tipo de servicios, un 15% al sector salud, un 4% al ISSSTE y un 2.8% a otros. ¿Qué nos dice esto, Víctor? Y me parece que ese es el tema fundamental de este tema, que el traslado que hubo, a ver, las instituciones de salud en México nunca han sido de presumir, ¿sí? El servicio que se ha dado a mucha población, los derechohabientes del Seguro Social, del ISSSTE, del sector salud, lo saben, ¿sí? Pero estaba el esquema del Seguro Popular que, si bien con todas sus deficiencias, los actos de corrupción que fueron detectados, que se señalaron, sí, fue pues un esquema que más o menos funcionaba con todos los asegúnes de alguna forma. Se pasa al INSABI en esta administración del presidente López Obrador, sí, y ahora pues ni siquiera se conoce, sabe cómo está operando el INSABI, y eso lamentablemente está poniendo en una grave crisis a las familias que han tenido que recurrir a estas farmacias, a estos consultorios de farmacias, y los que pueden, pues quizás poner su patrimonio ante la medicina privada, Víctor. Raúl. No te escucho, pero me parece que es parte precisamente de las desgracias que hemos tenido con todo este tema. Déjeme darle algunos datos en lo que restablecemos la comunicación, desde luego, con esto. Y es que además no solamente la crisis por el tema del Seguro Popular, nos llegó la pandemia. ¿Sí? Y la pandemia también, bueno, pues ha obligado a que el gobierno federal sí tenga que implementar los sistemas de salud que existían para derivarlos a atención de la pandemia. Entonces, las otras enfermedades, Víctor, se quedaron sin atención. Y eso es exactamente lo que estamos viendo, que lamentablemente el servicio de salud que reporta el mismo Coneval se ha reducido a un gran porcentaje de la población. Doy datos para basar esto. Había 20 millones de personas mexicanos que no tenían cobertura de salud en el 2018. En el 2020 hay 35.7 millones de mexicanos, Víctor, que no tienen acceso a la salud pública. A ver, hay algunos detalles, Raúl, que me gustaría matizar. Antes que nada, primero debo decirte, en defensa un poco de las instituciones, como diría el clásico, ¿verdad? Sí, hubo un momento en el que el Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, se convirtió en la columna vertebral de este país en materia de salud. Tuvo buenos momentos en su creación, los 40, 50, 60, en la que fue una institución sólida y en la cual muchas generaciones tuvimos la oportunidad de ser atendidos y salvados, ¿no? Vacunados, dentistas, vitaminas, no sé cuántas veces pasamos por el Seguro Social
en su mejor momento. Es cierto, después vino un proceso de degradación y de corrupción impresionante que vino a sumar algo así como 40 años de olvido, básicamente no solo del Seguro Social, sino de todas estas instituciones derivadas de la Secretaría de Salud, las clínicas privadas, las clínicas populares, las clínicas en las rancherías. Pero finalmente no deja de ser una institución poderosa en el sentido estricto en materia de salud. Los mexicanos le debemos mucho al Seguro Social en ese sentido. Es cierto, ha habido una se han depauperado los servicios en muchos sentidos, y el gobierno actual así lo explicó y así lo agarró, con 40 años de retrasos y de olvido y de corruptelas. Yo recuerdo que los análisis que hacíamos tú y yo de los gobernadores salientes casi siempre caían en recursos médicos desviados por una u otra razón, desde vacunas con agua hasta equipos para combatir el cáncer que habían sido robados o saqueados, o hospitales que no habían sido desarrollados o creados. Vamos, ahí es parte de esta historia. Hay que reconocerlo, eso es real, eso existía. Por eso decía, sí, un sistema de salud que ya venía cargando sus propias deficiencias. Así es. Así es. Ahora bien, es cierto, el dato que tú das en cuanto a los porcentajes de cómo se atienden los mexicanos es interesante, y yo tengo también aquí el dato de acuerdo a la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares del 2020, en donde habla que los gastos de salud de los mexicanos se incrementó en un 40%, o sea, del ingreso. Un mexicano promedio bien pagado gana 17,933 pesos al mes según estos datos, y el 40% se lo está dedicando a la compra de medicinas. O a la atención a la salud, de una u otra manera, cosa que también es real. ¿Por qué? Bueno, es que hubo un cambio de estrategia que por mala fortuna, o no sé, de esas cuestiones que a todos los gobiernos les pasan de una u otra manera, se le atravesó la pandemia. Tal vez la intención no era mala, era redefinir el concepto de la salud en este país y hacerlo de otra manera. ¿Pero qué ocurrió? Bueno, lo que ocurrió es que se nos atraviesa la pandemia, no estaban estructurados los mecanismos para la atención de la medicina, y ahí se nos quedó. Entre conseguir medicinas y entre los sistemas de distribución, hemos llevado ya 2 años de estar prueba y error y no hemos podido salir de ese bache. Ahí sí te lo reconozco. Sin embargo, para terminar mi comentario, Raúl, estaba yo también viendo la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental, y ¿sabes qué? La satisfacción en promedio de los mexicanos pasó de 45 a 47 en el 2017 al 2019, creció un poco. Pues sí, fíjate, pero ¿por qué, Víctor? A ver, será porque pues no hay otra alternativa. Entonces, bueno, si acudiste, a ver, lo has dicho claramente. Me parece que los sistemas de salud en México nunca han sido de presumir, han traído sus deficiencias, pero bien mal, por eso se implementó este seguro popular que de alguna forma daba y cubría especialmente esas enfermedades catastróficas que se llama, para que si no te obtenía servicio en el Seguro Social, en el ISSSTE o en el sector salud, pudieras incluso recibir atención médica en un hospital privado, claro, a cargo precisamente, y por eso era un seguro popular, ¿sí? Pero esto, sí, se quita, se elimina y se crea un INSABI que no alcanzó a cuajar, que está sin reglas de operaciones, nos cae la pandemia como anillo al dedo, dice el presidente, ¿sí? Y de esto de alguna forma pues deja sin servicio de salud a muchísimas otras familias. Los hospitales se reconvierten, atienden temas de COVID y las demás enfermedades. Y de por sí llegar con un especialista, por ejemplo, en el tema del Seguro Social, podían pasar semanas o meses, Víctor, para llegar al especialista por la carga de trabajo que tiene esto. Por eso me llama la atención, sí, los datos que se dan a conocer en esta encuesta, donde incluso las personas que tienen derechohabientes al Seguro Social, sí, no han acudido, o sea, por lo menos es el 49% de las personas que tienen derecho al Seguro Social han preferido acudir, o porque tienen los recursos económicos para pagar medicina privada, sí, o porque, bueno, pues prefieren mejor irse a un consultorio económico de una farmacia. Ya están los datos que estamos observando. Sí, gasto total y distribución de gasto promedio per cápita en hogares de salud en México, ahí viene precisamente algo de lo que estamos hablando. Es decir, ¿qué se necesita? Muy lejos, Víctor, muy lejos el esquema prometido de un sistema de salud tipo Dinamarca. No se hace de la noche a la mañana.
pero habría que caminar en este sentido. Y lo que vemos es que no se ve esta consolidación. Vemos de alguna forma también muchas entidades del país, esquemas de salud que se quedaron a la mitad, hospitales proyectados, clínicas proyectados, y que de alguna forma no se le ha dado hasta hoy toda la atención necesaria para el tema de la salud. Y me parece que ahí la encuesta de lo que da a conocer la Coneval, pues es contundente. El aumento de personas sin acceso a el servicio de salud, y eso en México es una tragedia, Víctor. Sí. Ahora bien, Raúl, también debo decirte en descargo que finalmente en este sexenio se han comenzado a terminar y a concluir muchas clínicas rurales y hospitales que eran elefantes blancos, han empezado ya a funcionar. Tal vez con sus deficiencias, tal vez todavía con carencia de personal o lo que tú quieras, pero ya han empezado a cerrar ese ciclo de alguna manera, y espero que continúe durante todo este sexenio, porque en muchos casos son elefantes blancos que ahí estaban parados y eran inversiones millonarias. Aquí en Durango recientemente acaba de pasar, un hospital que tenía ya más de 8 años, 9 años como cascarón, finalmente ya está funcionando y fue incluso reconvertido para atender casos de COVID. Vuelvo a insistir, se nos atraviesa la pandemia y nos viene a alterar en muchos sentidos. Pero también pasó algo, Raúl. Ya ves que los mexicanos son muy dados a las creencias. Empezamos a tener problemas con nuestros médicos para la atención. Empezó a correrse la especie, que, con razón o sin razón, de que si tú entrabas a un servicio público, a alguna cuestión hospitalaria, no ibas a salir con vida si era tu caso de COVID. Se decía que un porcentaje muy alto de personas graves de COVID entraban al hospital y se morían, mientras no ocurría lo mismo en la atención privada. Eso también generó una especie de miedo hacia las instituciones y mucha gente por eso se resistía a llegar al hospital. Y eso nos llevó a problemas más graves aún, porque pues mucha gente se nos murió en casa o superó su problema en casa. Hoy poco a poco, bueno, esa situación ha ido evolucionando, porque ahora ya no son los mayores, ahora son los jovencitos los que están tratando de entrar a las clínicas para ser atendidos, y estamos en un proceso, ahora sí, ya habíamos hecho la reconversión, volvimos a la normalidad y ya volvimos otra vez a la reconversión, en un esfuerzo por paliar lo que ahora parece inevitable, una pandemia que está creciendo. Estamos viviendo el tema. Sí, y el tema de salud se va a seguir siendo un tema fundamental y básico, ¿sí? En conclusión, Víctor, de este tema sobre la mesa aquí en Mega Noticias, los mexicanos estamos gastando más dinero en atendernos en forma privada, ¿sí? Incluso los derechohabientes de las instituciones de salud, en un 50% en promedio, estoy redondeando cifras, no están acudiendo, quizás por lo que tú comentas, ¿sí? Por de alguna forma también cierta desconfianza, pero eso obedece a esta línea, a esta estrategia, si se le puede llamar de esta forma, del gobierno de seguir administrando camas en el peor momento de la pandemia anterior, ¿sí? Donde se cuidaban camas disponibles, y cuando la gente acudía ya al centro médico, a la clínica del Seguro Social, del ISSSTE, pues llegaba ya en condiciones muy deterioradas, porque la política fue solamente ve cuando estés ya muy grave. Y entonces el gobierno de alguna forma trataba de mantener las estadísticas de camas disponibles y la gente se estaba muriendo y ahogando en su propia casa. Punto y seguido respecto a este tema. Sí, estamos destinando más dinero, más recursos, y desde luego, sí, el tema es que no sé si los consultorios de farmacias, que son una buena alternativa económica para un primer diagnóstico, si se estén de alguna forma captando y dando la posibilidad para enfermedades de otras características. Y esto puede también traducirse, Víctor, en este exceso de mortalidad que tuvimos durante el COVID. Tenemos hoy 248,000 mexicanos que oficialmente han muerto por COVID, pero tenemos también el 35% más, de acuerdo al INEGI, de personas que han muerto por otra cosa, exceso de muerte, pero ese exceso de muerte obedece a quizás otras enfermedades que no hubo la oportunidad de tratarlas en las instituciones de salud. Me parece que, en conclusión, el tema de la salud en México es un gran reto y hasta el momento pues no se ve una solución, digamos, a corto plazo para poder resolver este grave problema que afecta a los mexicanos.
Fíjate que la atención que se da en las farmacias privadas, es cierto, a través de los médicos, fue la respuesta para tratar de despresurizar precisamente esta saturación y esta falta de capacidad de las instituciones públicas formales para poder resolver problemas de salud. Muchos mexicanos hemos optado por preferir ir con el médico de al lado y que nos dé una receta rápida y pronta para nuestro problema, que tener que hacer cola para poder ir a una institución formal que sabemos está particularmente complicada en este momento. Que por cierto también fue un éxito desde la perspectiva económica y también venció un problema que se atravesó, acuérdate, cuando pasaron a ser supervisadas muchas medicinas que necesitaban de una receta médica forzosa. En fin, fueron reacciones del mercado que para mi gusto pues ahí están operando. ¿Que es lo mejor? No sé, tengo mis dudas. Yo creo que el reto sigue siendo mejorar nuestros servicios médicos y aprovechar la pandemia para poder hacer de estos hospitales y clínicas verdaderos servicios de orgullo mexicano, como lo fueron hace ya muchos años. Así es, instituciones que den un servicio de salud eficiente, de calidad y vasto para la población que lo requiere. Víctor, gracias por los comentarios de esta tarde. Al contrario, Raúl, gracias a ti, un abrazo.